Bueno, pues, ¿qué vamos a compartir? ¿Qué estos minutitos? El título de mi reflexión me gustaría que fuera Indulgencias culturales versus espiritualidad íntegra. ¿Hacia dónde vamos? El asunto es cuestiones de abuso contra las mujeres, cuestiones de género, lo que está pasando en el mundo, lo que ha pasado en la historia y lo que actualmente la ley y la sociedad nos lleva a ver. Vamos a ver. Vamos a hablar de un encuadre situacional que sucede, un encuadre desde nuestra perspectiva como líderes cristianos, algo de marco legal y una perspectiva psicoespiritual. ¿Cuál es el encuadre situacional? Déjenme decirles que socialmente el abuso contra las mujeres, especialmente el abuso sexual o todas las formas de abuso y de violencia que tienen que ver con lo sexual, es gravísimo. Y es gravísimo por muchas razones. Una, porque es gravísimo para quien lo vive y por las consecuencias que esto tiene, que al final vamos a hablar un poco más de ello. Pero también es gravísimo porque a lo largo de la historia ha habido una grave tendencia a minimizar, a no ver, a descartar como malo, como agresivo, las formas de abuso contra la mujer. Y por ende, no solo viene todo esto de no reconocer lo que, como malo lo malo, que vamos a señalar más adelante también, que la palabra de Dios es muy estricta al respecto, sino que no se habla, al grado tal de que actualmente en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que es, y en su última edición del 2022, nos señala que en el último semestre del 2021, casi el 99% de los casos de hostigamiento, de acoso, de cualquier tipo de abuso contra la mujer, no fueron reportados. O bien, si fueron reportados, no tuvieron el seguimiento legal que ameritaban. Qué fuerte, ¿no creen? Y qué fuerte lo que implica. ¿Qué hay atrás de todo esto que no se habla? Hay hostigamiento, acoso, abuso, hay violencia sexual que deja un daño. ¿Cómo puede llegar a ser todo esto? Vamos a explicarlo. Hay abusos verbales y me voy a detener un poquito en cada uno porque muchas veces no reconocemos como equívoco, como dañino, ciertos piropos, insinuaciones sexuales, comentarios sugestivos, alusivos a la apariencia física, a la vestimenta, burlas, chistes, preguntas alusivas a lo sexual, a la vida personal, insultos, amenazas implícitas o explícitas contra aquello que se esté trabajando, las propuestas, insinuaciones, todo lo que sale de la boca que puede lastimar es un tipo de abuso verbal. También existe abuso no verbal, porque también hay miradas insistentes, sugestivas, insinuadas, insinuaciones a distintas partes del cuerpo, sonidos, gestos, imágenes, dibujos que puedan ser denigrantes a la persona. En este caso estamos hablando de la mujer, pero realmente a cualquier persona, hombres, mujeres, niños. O sea, si hablamos más de las mujeres, porque estadísticamente hablando sobrepasa por mucho el abuso contra las mujeres. Los grupos vulnerables de abuso son las mujeres, los niños, los ancianos y las personas que tienen algún tipo de discapacidad. El asunto es que si se es mujer con alguna de las otras condiciones por edad o por algún tipo de condición, se suma. Y bien, continuamos verbales, no verbales,
físicas. O sea, es cuando ya se llega también a un contacto innecesario, un contacto que no se está permitiendo o accediendo con conciencia plena y con aceptación plena, que incluye tocamientos, pellizcos, roces, algún tipo de apretón, de manoseo, de abrazos, de caricias, cualquier tipo de agresión que implique presionar o forzar el contacto físico o sexual, llegando incluso al intento de violación o de cualquier tipo de realización de acto sexual contra la voluntad. También tenemos, ahora se considera como un tipo de abuso y ya explícito, los virtuales. ¿Qué quiere decir? Enviar mensajes por correo electrónico, por texto, por teléfono, por cualquier tipo de imagen que tenga un contenido sexual que sea peyorativo, que desprecie o denigre la feminidad, que tenga contenidos sexuales, mujeres sin ropa, con poca ropa. Inclusive se considera un tipo de abuso virtual que en las computadoras, en los teléfonos, existan imágenes de mujeres así, sin ropa o con poca ropa, o mostrando asuntos de la sexualidad que son peyorativas. Entonces tenemos, ya habíamos dicho, virtuales, físicos, verbales y no verbales. Me quedo pensando, yo sé que en la iglesia a veces ser explícita con todas las cosas que acabo de enumerar, a lo mejor nos incomoda, no nos gusta, porque nos gusta hablar de lo bonito. Y está bien, nos gusta hablar de lo bueno, nos gusta hablar de lo sano, y está bien. Pero reconocer lo que sucede y que sí suceden este tipo de cosas es muy importante para dar un adecuado encuadre desde nuestra perspectiva como cristianos, como líderes, como pastores dentro de nuestra iglesia. Tomando en cuenta la reciente y legítima preocupación a nivel país y a nivel internacional sobre el buen trato a la mujer, me encanta que nosotros, como alianza, tengamos políticas, lineamientos, principios que sean claros y que nos distingan del mundo y que nos hagan, como decíamos al principio, que nos den una íntegra espiritualidad contrastada contra cuestiones culturales de género que han lastimado a la mujer. ¿Qué es la política que debemos tener los hijos de Dios? Y bueno, que sabemos que tenemos como alianza y que me siento muy orgullosa de mencionarlos. Bueno, es una cero tolerancia a cualquier forma de discriminación, de acoso, de abuso, de índole sexual o de cualquier tipo. También es muy importante que quede claro como implícito dentro de esto el trato estricto y respetuoso de todo el liderazgo y de toda persona hacia la mujer. También esta sana oportunidad de enseñar a los hombres lo que esto significa, porque el asunto es que culturalmente no se nos ha enseñado ni a los hombres cómo tratar a la mujer muchas veces, ni a las mujeres cómo debe ser tratada. De modo que muchas veces se toleran malas palabras o malos eslogans, digamos, o sea, a veces desde el gordita, feíta, creemos que puede ser dentro de una palabra de amor y en realidad está menospreciando. Y bueno, no me voy en todos los ejemplos porque tenemos mucho que hablar en este pequeño espacio. Pero sí, se trata de enseñar. O sea, nuestra política es enseñar, hombres y mujeres, lo que es correcto y también alentar a las mujeres a saber el valor
que tenemos, porque me reconozco como mujer, claro que sí, que tenemos, el valor que tenemos, porque así nos hizo Dios. Y alentar a que se puede decir no, a que se puede decir no me gusta, y a que se debe de hablar. Se debe decir, esto no me hace sentir bien, y que tengamos un sistema dentro de la iglesia que dé respaldo, tanto para que se aprenda a tratar bien, como para que aprendamos lo que significa ser bien tratadas. Para que podamos hablar como líderes y decir, no sé cómo hacerlo, y pedir ayuda. Y podemos hablar y decir, esto me pasó, esto me está pasando, necesito ayuda, para que pare y para sanar lo que ha parado. Es muy importante asegurar que la mayor preocupación dentro de la iglesia no sea solo la reputación del líder, del pastor, de la alianza, sino lo que pasa en el corazón de la mujer. Para esto, sí tenemos que decir, bueno, esto es porque así se nos antoja nada más, porque lo creemos, o de dónde sacamos que existan lineamientos que marquen que si es acoso, que no es acoso, que es hostigamiento, que no es hostigamiento, que si es un abuso, que no lo es. Bueno, existen marcos legales. Existe mucha más sustento legal del que yo voy a mencionar, pero yo sí me quiero ir a 3 primarios. Está la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, por sus siglas en inglés. Tenemos en México también la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, que fue publicada desde el 2007 con una última actualización en el 2015. ¿Y saben? No solo eso, que podemos y debemos conocerlos y tenerlos a la mano. Tenemos la palabra de Dios. ¿Qué nos señala la palabra de Dios? Me voy a ir a unos cuantos versículos nada más, porque yo creo que desde el Génesis al Apocalipsis encontramos cómo Dios cuida de su pueblo, cómo Dios cuida de los seres humanos, al grado de darse por nosotros. ¿Y cómo? Es defensor de viudas y de huérfanos. Y bueno, Isaías 5:20. Y deberíamos leer los versículos subyacentes, los que están antes, y después acuérdense que el texto sin el contexto es un pretexto. Pero me encanta, dice, hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Por qué tomar este versículo para empezar a señalar no al abuso contra la mujer, no al hostigamiento que implica de alguien que tiene mayor poder, de alguien que tiene mayor jerarquía, a alguien menor que la tiene menor? Si hablamos de acoso, implica que las dos personas están en una misma jerarquía, pero existe también un abuso, una imposición, un querer que el otro haga lo que yo quiero que haga. Como dijimos, verbal, no verbal, físico, cibernético, virtual. Porque a lo largo de la historia, muchas veces que en la calle un hombre a una mujer le dijera, y lo voy a decir con mucho respeto, cosas como mamacita. ¿Cuántas películas hay así que se menciona y que en realidad el contexto implica algo que a la mujer no le hace sentir bien? Porque a lo largo de la historia se ha menospreciado que a la mujer se le haga sentir mal, especialmente por su físico, por sus cuestiones inherentes de ser mujer, y mucho peor cuando tiene que ver con la sexualidad específicamente. Nosotros como cristianos no podemos estar tolerando que se llame bueno lo malo y malo lo bueno, y entonces que se diga, ¡ay, está bien! ¡Ay, qué tanto es! Si nada más te vio feo, una mirada no es nada. Ay, si nada más acercó tantito la mano. Ay, o sea, ¿qué fue? ¿Qué tanto es un roce?
Cuando una persona está sufriendo un pequeño roce, que tiene una energía sexual inadecuada, se siente. Y la palabra de Dios no la tolera. Por favor. El segundo versículo que quiero tratar o poner de frente a nosotros es en Ezequiel 34. Sí vale la pena estudiar todos estos primeros versículos de este capítulo, porque el Señor es muy, muy estricto en lo que compete a sus siervos. En el versículo 4 dice, reclamando a los pastores que no han cuidado de su pueblo, no fortalecisteis a las débiles, hablando de las ovejas, ni curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. El Señor nos promete en su palabra que Él mismo vendrá a rescatar a estas ovejas lastimadas. Pero dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y es imprescindible que hoy por hoy tomemos la oportunidad de ser capacitados dentro del pueblo de Dios para que eso aquí, hoy, entre nosotros, no suceda. Dice en el Salmo 103:4, 103:6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Luego entonces, aunque este fenómeno del acoso y el abuso contra las mujeres, casi en el 99% de los casos, no se conozca, y si esto pasa en el mundo en general, claro que también puede pasar dentro de la iglesia, el Señor mismo va a tener cuidado y va a defender. Pero qué mejor que nosotros nos capacitemos desde una perspectiva psicoespiritual para que tengamos un cuerpo de Cristo sano. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Por qué tanto hablar de esto? Pues muchos de ustedes me conocen, mi formación profesional es como psicóloga, yo soy licenciada en psicología, el Señor me ha permitido prepararme en maestría, en doctorado como consejera cristiana. Y yo les puedo decir, por todos los años que el Señor me ha permitido trabajar en esto y por todo lo que he leído, por todo lo que se ha investigado, por todo lo que se sabe, ¿qué hace? ¿Cuáles son las condiciones que hacen más difícil que un ser humano sane de lo que le ha pasado? Una de las heridas más fuertes para el alma es el abuso sexual. Cuando una persona ha sufrido un tipo de abuso sexual, le es muy difícil recuperarse. Claro que se puede. Y cada persona es diferente, y cada caso es diferente, y claro, dependerá de la personalidad, de las circunstancias, de la frecuencia y de muchos factores, de muchas variables que determinan el grado de dificultad para cada persona. Pero en términos generales, claro que las cosas que tienen que ver con el abuso sexual hacen más difícil la sanidad del alma. Pero hay otra condición también específica dentro de la iglesia, y es algo de lo que legalmente no se habla, pero existe, es el abuso espiritual. Cuando la figura de poder que está imponiendo la voluntad de uno sobre el otro es dentro de la iglesia y dentro del encuadre del cuerpo de Cristo, se considera y se constituye abuso espiritual. Y cuando se suman estas dos condiciones, que hay abuso espiritual y el tipo de abuso es abuso sexual, entonces es mucho más difícil sanar. ¿Cuál es el daño? Claro que es muy amplio, pero algunas de las cosas que yo creo que debemos como resaltar es el asunto de que estos dos por separado, pero mucho más en su suma, lo que hacen es que dañan
la autoestima, dañan el autoconcepto. Cuando una persona ha sido sujeta a un tipo de abuso de esta índole, el mensaje que se está diciendo es: tú no vales, tú no eres, tú no sirves, porque se está cosificando a la mujer. Es un asunto de usar y de ver a la mujer como un objeto de deseo, como un objeto de placer. Y el mensaje para el inconsciente es: soy como más cosa que persona. Tal vez yo lo provoqué, tal vez yo no valgo, yo no sirvo, yo no puedo. Y cuando un ser humano tiene cuestionado hasta la médula su valor intrínseco, es más difícil levantar la cabeza y salir adelante. Agregamos a esto que también se vuelve muy difícil la toma de decisiones. Eso, cuando la persona sufrió un tipo de abuso y más esta suma, ¿cómo tomo decisiones? ¿Cómo puedo saber? Porque si muchas veces haga lo que haga, parece que las cosas me van a salir mal. Se produce muchas veces una perspectiva aterradora, inmovilizante del futuro. Entonces, mala autoimagen, dificultad para tomar decisiones y una perspectiva aterradora e inmovilizante del futuro. Qué difícil es para las personas sanar desde aquí. Y claro, para eso, sí, claro, tenemos de entrada el precioso trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Pero debemos señalar que cuando el abuso sucede dentro de la iglesia, es muy difícil para la persona separar lo que es la iglesia, lo que vivió la persona en la iglesia, de lo que es Dios. Y entonces el ministerio que tenemos los cristianos, que es un ministerio de reconciliación, el Señor vino a sanarnos, a rescatarnos, a restaurarnos. Y yo sé que el amor del Señor nos alcanza donde sea, pero es la iglesia que debe tener ese lugar de cuidado, de acoso. Es el hospital donde las almas quebrantadas venimos a sanar. Pero si en el hospital donde vine a sanar me lastimaron, entonces existe un rechazo primario y un miedo donde se confunde. Se confunde dónde me lastimó una persona y dónde me lastimó Dios. Por eso, cuando se suma a cualquier tipo de abuso, el abuso espiritual, entonces cuesta más trabajo que la persona se restaure y se reconcilie con Dios. Debemos nosotros luchar porque la iglesia de Cristo sea sana desde adentro, comenzando desde sus líderes, para que podamos entonces preocuparnos, como decíamos al principio, más por el cuidado de las almas que por la imagen de alguna persona que haya sido acusada. Y bueno, yo creo que sí es muy importante que nosotros digamos y señalemos. ¿Acusaciones falsas? Claro, existen. Y claro que cuando un siervo de Dios es acusado falsamente, también viene nuestro Dios y le protege y le defiende. Pero hoy nos toca romper todos estos paradigmas de pensamiento socioculturales que han minimizado y menospreciado lo que se le hace a la mujer o lo que se le hace a las personas que son más vulnerables. Y tomemos ese alma con cuidado, con respeto, para cuidarla, no para lastimarla. ¿Cómo se tiene que hacer esto? Yo sí creo que esta oportunidad de capacitación, de decir, a ver, vamos a estar conscientes. No se vale hacer caras, no se vale hacer gestos, no se vale decir cosas que a la otra persona le hagan sentir mal. Es que para mí no estaba mal.
no importa. Si para mí no está mal, pero a la otra persona le lastima, entonces el respeto debe subyacer. Y tenemos que estar capacitados para reconocer que hoy por hoy, empezando desde pastores y desde líderes, tienen que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en todo nuestro decir, en todo nuestro hacer, para que el mensaje que se dé represente verdaderamente lo que el Señor es. ¿Y saben qué? A mí me encanta porque yo siento que amor y respeto es el mensaje medular de la palabra. Cómo llevamos el evangelio, cómo sanamos, con amor y respeto. Cómo decir que Dios nos ama si no hay este mensaje de manera íntegra, de manera completa. Entonces hoy, ¿qué podemos decir? ¿Nos vamos a dar permisitos culturales que a lo largo de la historia han sido permitidos? ¿O vamos a tener una espiritualidad íntegra y sana? Pues, ¿qué les parece? Si nos proponemos cada día sanar más desde adentro, si alguien que nos escucha se reconoce, si algo en esa voz del Espíritu Santo desde adentro dice, ay, a lo mejor sí te has equivocado, a lo mejor sí has dado un mensaje que estuvo de más, que no estuvo bien, que lastimó, que sea el Espíritu Santo que nos lleve a decir, sí, esto no está bien. Y en una cadena sana de liderazgo, dar cuentas, buscar aprender, buscar capacitarse, buscar entender, para que desde el liderazgo hacia las mujeres y hacia cualquier persona en posición de vulnerabilidad, el mensaje siempre sea de respeto, reflejando el hermoso, sano, verdadero, pleno amor del Señor. Y claro, para las mujeres, la invitación es que recordemos que valemos, que podemos decir no y que debemos encontrar aún dentro de la misma iglesia, si alguna vez sucede algo, con quién hablar para que nos seamos escuchadas, seamos entendidas, con empatía, sin juicio y buscando los canales propios para que podamos sanar. Yo agradezco profundamente la oportunidad de compartir hoy y pienso que qué bonito este tiempo, qué trascendente esta oportunidad. Porque a lo largo de la historia no se han hablado estos temas muy frecuentemente dentro de la iglesia. Y no me aguanto las ganas de decir algo que alguna vez ya compartí y yo con esto cerramos. Saben, existen estudios que revelan que, y no solamente desde teólogos o cristianos, sino históricamente hablando, que el primer líder a lo largo de la historia que trató con equidad a la mujer fue Jesús. Él nos permitió estar a sus pies aprendiendo, compartiendo, viviendo, cuando su momento histórico, su momento sociocultural menospreciaba totalmente a la mujer por su pura condición de ser mujer. Y Jesús nos trató como iguales. Esto históricamente impactó para que los primeros días de la iglesia cristiana, en ese tiempo existiera mucha equidad de género y mucho respeto a la mujer. Lo que señalan los historiadores, los estudiosos del tema, es que a la iglesia se la comió la cuestión sociocultural. Y pasó el tiempo y se volvió a poner en una condición de minusvalía a cualquier ser humano que ostentara el género femenino. Pero ese no es el mensaje de nuestro Dios. Qué bonito que nosotros digamos, yo quiero ser a lo que me enseñó mi Señor y Salvador Jesús. Y que nos tratemos siempre, a unos a otros, con amor y respeto. Y que tengamos la inquietud de ser mejores cada día, de buscar ayuda cuando la necesitemos, de cambiar en lo que necesitamos, que seamos esforzados y valientes y podamos transmitir el verdadero amor del Señor a todas las personas. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga.